Y mujeres se levanta dispuestos a marcar la diferencia. Toman decisiones guiados por Dios, administran aquellas cosas que Él ha puesto en sus manos, se invierten en aprender y enseñar. Y ponen a Jesús en el centro de todo, para que su nombre sea exaltado. Y usted es parte de ellos. Jesús el Cordero, Rey de Victoria. Y pero muy buenos días, le damos la más cordial bienvenida a esta edición de Vaya con Dios, este programa que pretende conectarlo con Dios desde los primeros momentos del día. Y aquí estamos vía Zoom, congregados virtualmente con usted para animarlo, para ponerle mucho sentido a esta Semana Santa. Así que sea usted bienvenido. Mi nombre es Ronnie Madrid y estoy muy bien acompañado junto de buenos amigos para tener la lectura y la... Poder seguir reflexionando en este tiempo de Semana Santa donde nos inspiramos en las narrativas bíblicas, sobre todo para recordar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección, que es el tema que nos convoca el día de hoy, y por supuesto el día de mañana, la ascensión. Bienvenidos, mis queridos amigos. Así es, Gonzalo, así es, Ronnie. Qué privilegio poder estar aquí todos compartiendo con la comunidad virtual en esta Semana Santa digital, confiando que el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros, para que en estos días de asueto, de descanso en nuestro contexto local guatemalteco o latinoamericano, podamos realmente aprovechar el tiempo para conectarnos con lo que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas y nuestras familias. Asdrúbal. Gracias, Jorge. Buenos días, queridos amigos, aquí en cabina virtual, y también a todos en el caso de Jesús y, por supuesto, el fruto que trae nuestras vidas. Así que damos la más cordial bienvenida. Gracias por su sintonía. Y les recordamos que esperamos sus mensajes al 3043-8888 o a través de las redes YouTube, Facebook, también Instagram. Sería un gusto recibir su comunicación y saber que usted está del otro lado. Muy probablemente hay gente que normalmente nos escucha que está durmiendo, pero usted sí nos está escuchando, así que lo invitamos a comunicarse. El tema de hoy, como bien decía Gonzalo, es Vivo está. Hoy vamos a hablar de las implicaciones de la resurrección de Jesucristo para nuestra vida, y siempre le invitamos al Bible Challenge. Hoy nos tocaría 2 Samuel 19-21, así que lo invitamos a no perdérselo. Y ahora vamos a entrar en materia, vamos a leer la Biblia, y como hoy nos toca la resurrección, iniciamos con Mateo 27, 57-66. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Muy bien, pues ya estamos de regreso y comenzamos el día de hoy la emocionante lectura de la palabra del Señor. Vamos entonces a leer como ve el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregara. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue.
Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. Al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Le dijeron: Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que Él resucitó a los muertos. Si esto sucede, estaremos peor que al principio. Pilato les respondió: tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Bueno, y tenemos este relato previo a ver el relato de la resurrección, porque es importante lo que acaba de acontecer acá. Es el contexto para comprobar que Jesús realmente resucitó. Ellos se acercan, estos líderes religiosos que habían crucificado a Jesús, ellos habían tramado todo el plan, habían acusado a Jesús como de una especie de sedición. Ahora van con Pilato y le dicen: recordamos que este farsante había dicho que iba a resucitar al 3er día. Y podría ser que los discípulos quieran robar el cuerpo y seguir con su movimiento. Así que, por favor, ayúdanos enviando una guardia para que vigile que esto no sea así. Y según ellos, están actuando a favor de lo que ellos piensan, eliminar el movimiento de Jesús. Sin embargo, ellos lo que están haciendo es darnos pruebas fehacientes de que Jesús resucitó. Porque entonces ahora sabemos que Él no resucitó en el anonimato, una tumba que estaba descuidada, sino Jesús resucitó cuidado por una tumba, por un escuadrón de soldados romanos. Entonces eso es algo maravilloso porque viene a ser una prueba fehaciente de que la resurrección de Jesús realmente se efectuó y nos da la certeza de que fue verdaderamente un milagro. Y es que la resurrección tiene este componente, Ronnie, donde Jesús ha sido el único hombre sobre la faz de la tierra capaz de predecir su resurrección misma. Y por eso es que los soldados romanos estaban atentos, porque recordaban las palabras de lo que él había dicho, porque él había dicho que él iba a morir, iba a resucitar a los tres días. Y es realmente esto sumamente valioso porque nadie más ha podido hacer lo que Jesús hizo. Nadie ha podido ser tan fehaciente, tan asertivo y tan certero con las profecías de las palabras que vemos sobre la vida de Jesús. Y yo tal vez para comentar este texto quisiera resaltar también la importancia que tiene José de Arimatea en esta parte y cómo el Señor nos invita también a nosotros a ser parte de cuidar su cuerpo, que ahora somos la iglesia de Cristo. Así es, y yo quisiera reflexionar sobre algunos elementos bíblicos e históricos, porque recordarán que la escena del capítulo 27 que acabamos de leer, pues los 11 discípulos brillan por su ausencia, salieron pavoridos corriendo, y de hecho eso, como decía Ronnie, es una evidencia más de la resurrección, de que es cierta, porque ellos no estaban buscando el cuerpo de Jesús, sino más bien estaban huyendo porque sabían que les podía pasar o podrían correr con la misma suerte que Jesús de Nazaret. Es el temor que entre los discípulos, empiezan una especie de cuarentena y encierro por temor a causa de la persecución, y sin embargo habían 2 discípulos. Acá se menciona uno de ellos, que es José de Arimatea, miembro del concilio, pero también Juan capítulo 19 verso 39 nos menciona Nicodemo. Tanto José de Arimatea como Nicodemo velaron para que el Señor Jesucristo fuera honrado en el proceso fúnebre, en el proceso de como que simple y sencillamente reconocido como un gran maestro de moral. Y lo que llama mucho la atención es que Pilato haya cedido rápidamente a la petición de José de Arimatea. Claro, era un miembro del concilio del Sanedrín, pero no podemos olvidarnos que en este contexto, cuando comenzaba a declinar el sol, la tradición rabínica y la tradición bíblica prohibía que un cuerpo quedara colgado a expensas de la noche, según Deuteronomio capítulo 21-23. Tampoco podemos olvidar que al otro día iniciaba el Shabbat o el descanso, y era prohibido que un muerto estuviera en las calles en día del Shabbat. Y en tercer lugar, y finalmente, Pilato quería terminar cuanto antes, porque él sabía que había condenado a un justo. Entonces él ya no quería seguir viendo el cuerpo de Jesús de Nazaret en ese lugar colgado, y esto hizo que Pilato cediera a que
Señor Jesucristo pudiera recibir las honras por medio de estos dos miembros del Sanedrín. Así que históricamente hablando, esos siguen siendo Asdrúbal, más evidencias a favor de la resurrección. Ya con todo lo que dijeron mis amigos, solo quiero darle paso a la estafeta a Ronnie de regreso. No, realmente a mí me deja pensando lo que mis amigos comentaban y algo en particular. Y me llama la atención porque todo lo que decían es sumamente importante y me dejaba pensando cuán valiosa fue la muerte de Jesús. Porque no solo la idea de entender que la muerte tuvo que traer junto con ella un tiempo de reposo. El día del reposo fue después prácticamente, bueno, en todo este periodo, ¿verdad? En lo que Jesús estaba a punto de resucitar. Pero a mí me deja pensando, hoy por hoy, nosotros podríamos pensar que estamos en un tiempo en el que estamos muriendo a poder salir libremente, a poder juntarnos libremente, estamos muriendo a muchas cosas más. Sin embargo, yo también creo que el Señor ha estado trayendo un tiempo de reposo a nuestras vidas, en el sentido del trajín que tenemos. Claro, platicaba con un amigo ayer y realmente hemos entendido que la agenda no se redujo, la agenda se estiró, porque el tiempo que pasábamos en tráfico solamente le agregamos el tiempo que estamos atentos a otras cosas en casa. Pero la verdad es que y menos tráfico, etcétera, sino también como que mucha tensión ha bajado y el Señor ha estado hablando. ¿Qué quiero decirte? Que si nosotros entendemos que el Señor Jesús murió para luego tener una resurrección y traer vida y traer victoria sobre todo lo que Él había prometido, queremos inspirarte el día de hoy a que tengamos fe. Si esto pareciera una muerte temporal a lo que nos gusta o a lo que nos parece hacer, ¿verdad?, entendamos que viene una victoria también. Y la resurrección de Jesús alcanza en todas las áreas de nuestra vida, incluso en este tiempo de cuarentena. Si estás pasando alguna situación crítica ahí donde estás, queremos animarte y decirte, Jesús no resucitó, no murió en vano y resucitó. Y aunque en esta parte de la escena aún no hemos leído de la resurrección per se, Jesús va a resucitar y con la misma fuerza y bendición que llevó en aquel entonces a sus discípulos, va a venir con nosotros a traer victoria a todo lo que estamos viviendo. Sobre eso quería agregar. Y quisiéramos en esta Semana Santa digital que nos enfoquemos no solo en la muerte de Cristo, porque muchas veces se enfatiza más la muerte de Cristo, su pasión, su agonía, y no se hace un buen balance con respecto a su resurrección y su ascensión. Por eso decidimos dedicar 3 programas, uno para la pasión y muerte, el segundo para la resurrección y mañana vamos a estar considerando su ascensión. Pero en este contexto quisiera comentarles que hace un tiempo estuvo con nosotros un profeta de apellido Poveda de Ecuador y el profeta nos hacía ver cómo José de Arimatea tiene una valentía extraordinaria para cubrir el cuerpo desnudo e inerte de Jesús. Y él nos hacía notar, ese cuerpo ya no hacía milagros, ese cuerpo ya no multiplicaba panes, ese cuerpo ya no tenía ventaja. Es decir, José de Arimatea no tenía ninguna ventaja con arriesgarse e identificarse con este supuesto sedicioso. Y José de Arimatea se arriesga y va con Pilato y pide el cuerpo. Y la aplicación que hacía el profeta Poveda es que nosotros debemos estar dispuestos también a cubrir al cuerpo de Cristo, a las partes vergonzosas del cuerpo de Cristo, en el sentido de que si de repente nosotros vemos que hay algo en la iglesia que no está funcionando bien, que seamos nosotros de los que cubrimos su cuerpo y no somos de los que criticamos su cuerpo, de los que exhiben su cuerpo. Por ejemplo, hay tantos errores de nosotros como cristianos que somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra y muchas veces nosotros pasando alguna necesidad y nosotros deberíamos tener esa amplitud de generosidad, llegar y cubrir esa necesidad, cubrir la desnudez del cuerpo de Cristo. O también hay gente que se deleita haciendo ver los errores de otros, de líderes, ¿ya? Pero no se los va a hacer ver a ellos, no es una confrontación bíblica, sino que es confrontación en redes sociales. Y eso es lo opuesto a cubrir la desnudez. Eso es anunciar la desnudez del cuerpo de Cristo. Así que nosotros debemos pedirle sabiduría al Señor y tener la valentía que tuvo José de Arimatea, que estuvo dispuesto a arriesgar su vida para cubrir el cuerpo de Cristo. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Otros elementos... perdón, Ronnie. Solo termino una idea. Sí.
Por ejemplo, producir reconciliación entre dos hermanos que están peleando, entre dos ministros que están peleando. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Criticamos a eso? ¿Un pleito y es un pleito público? ¿O con discreción vamos a tratar de producir reconciliación? Sí, Gonzalo. No, yo solo quería agregar otros elementos importantes para la evidencia histórica de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya se han mencionado algunos, pero uno de los elementos importantes es que Nicodemo, que cooperó junto con José de Arimatea, consiguió, por lo menos según la tradición, 34 kilogramos de mirra y aloe para adornar, honrar, aparte del lino fino que se le consigue, porque tenía la creencia rabínica de que si iba a tener la posibilidad el Señor Jesucristo de estar en una tumba que era totalmente nueva, que había sido donada por José de Arimatea, entonces todas las tumbas de gente rica en la época de los tiempos de la Palestina del primer siglo tenían una antecámara. Ahí se dejaba el cuerpo vendado con todos estos elementos de honra, porque se esperaba que durante un año el cuerpo pues físicamente se descompusiera y los huesos, porque se creía que esos huesos se iban a unir en la resurrección final de los tiempos dentro de la cultura judía. Ahora, ¿cuál es el detalle? Uno, los discípulos estaban escondidos con miedo, olvidándose de lo que el Señor Jesucristo había dicho respecto a su resurrección. Y dos, José de Arimatea y Nicodemo, dos maestros de la ley, dos miembros del Sanedrín, dos miembros del concilio, fariseos de fariseos, también habían entendido que el fin de todo había llegado con su maestro, con la muerte. Así que esto omite todas las famosas teorías del desmayo de Jesús dentro de la tumba, o la teoría de que los discípulos o José de Arimatea como Nicodemo querían robar el cuerpo, porque ya pensaban o tenían en sus mentes de que Jesús había dicho que él iba a resucitar. Más bien, estos dos discípulos y los 11 no tenían la fe de que se iba a cumplir la resurrección, por lo que al día de ayer, que el flagelo en el patibulum que le dieron al Señor Jesucristo, más la lanza en el costado, que era el quadricificerum, que es una expresión que decía que probablemente no solo le dieron una estocada, sino que por lo menos fueron 6 estocadas para atravesar todos sus órganos, lo que nos dice la evidencia histórica. Entonces, solo quería hacer esa breve mención porque tenemos más evidencia de que la resurrección de nuestro Señor es una realidad. Y un poco sobre lo que dice Gonzalo, a mí el tema de la resurrección me ha gustado, porque uno va descubriendo cómo el Señor nos dejó diferentes elementos en su palabra para ver cómo cada uno de las cosas que ocurren es tan relevante. Uno de estos elementos es como cuando Daniel está en el foso de los leones, dice que el rey pone una tapa encima del foso, y aún ahí la presencia misma de Dios lo guarda. Y Daniel puede salir, o la señal que Jesús mismo hace referencia cuando dice la señal de Jonás, y que Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro de un pez y puedes salir. Entonces el Señor tiene esta vida que nos da a cada uno de nosotros. Y sobre lo que Ronnie compartía de cuidar el cuerpo, me recuerda también la resurrección de Lázaro, porque cuando Jesús habla y resucita a Lázaro, da la orden de que por favor quitarse las vendas. Y entonces realmente nosotros tenemos ese componente de poder ayudar a aquellos que están siendo resucitados de la muerte a poder quitarse todas las cadenas, a poder quitarse a aquellos que los estaba atando, y poder compartir esa vida que nosotros mismos estamos experimentando, y estamos en ese proceso de ser perfeccionados hasta como lo es Cristo Jesús, ¿no? Yo quisiera agregar lo que están diciendo mis amigos, que a mí me pega mucho el hecho de que, bueno, lo que mencionaban cada uno de ellos, pero en particular a lo que hacía mención Gonzalo, que los discípulos habían una desaparición de todos los representantes del Señor, realmente los habían apabullado, ¿verdad? Estaban totalmente desconectados, pero me deja pensando que muchas veces nosotros podíamos creer, en medio de la prueba, en medio del dolor, de la necesidad que podamos estar pasando, que no va a haber algo mejor, que no va a suceder nada mejor, ¿verdad? Y realmente en el punto en el que están, volveríamos a sacar el tema por ahí, ¿verdad? Como lo mencionamos en otro lado,
en el punto en el que estaban los discípulos era en la tierra de en medio, ¿verdad? Todavía no había ocurrido la resurrección, y podría ser que hoy te encuentres en ese lugar, en ese tiempo en el cual como que todo quedó suspendido, ¿verdad? En el cual muchas cosas que venían pasando, tal vez en tu año venía muy bien los negocios, iba muy bien el estudio, iba todo muy bien en tus planes. Sin embargo, de repente hubo una pausa, lo que estamos viviendo ahora a nivel mundial. Sin embargo, cuán importante es recordar las promesas de Jesús a nuestra vida. No solamente lo bien que nos puede estar yendo y de repente ocurre algo como el que estamos padeciendo todos, ¿verdad? Sino es importante hoy más que nunca hacer lo opuesto a los discípulos en ese momento, ¿verdad? Recordar las promesas de Jesús. Jesús dijo que resucitaría, y en ese momento ni los discípulos ni nadie más estaba pensando en eso. Estaban bajo llave, con 3 candados y yo qué sé qué más, y una tranca y sillas puestos atrás de la puerta. Que no nos pase eso, que nosotros no estemos atrancados dentro de la casa, pero peor aún, atrancados en nuestro corazón, olvidando que hay promesas del Señor que van a cumplirse y dejando la esperanza y la fe por otro lado. ¿Sabes una cosa? De eso trata el Evangelio, de traer buenas nuevas. Pero la realidad de las cosas es que trata de que nosotros vivamos primero las buenas nuevas para entonces poderlas comunicar a los demás, y no solamente con frases, no solamente con mensajes de WhatsApp, que eso está muy bien, sino con una vida que siga reflejando esperanza, siga reflejando fe en que la resurrección del Señor va a suceder, en que las promesas del Señor se van a cumplir y las cosas van a terminar de tomar su rumbo, hoy y siempre. Qué buena aportación, Asdrúbal. Yo también quisiera destacar en ese mismo contexto la valentía de las mujeres, porque allí a la par de la tumba no está el mochaorejas, están los discípulos, los varones, están las mujeres que con mucha valentía están sentadas frente a la tumba observando todo, y queremos destacar ese arrojo, ese valor que tienen las mujeres, porque Jesús había sido acusado falsamente y lo lograron condenar y lo lograron asesinar. Aquel que calmaba los vientos, aquel que multiplicaba los panes, ahora había sido asesinado. Seguramente tenían mucho temor, pero las mujeres vencen ese temor, y como dice bien Gonzalo, no solo José de Arimatea, sino también Nicodemo, que fueron líderes religiosos de ese tiempo que no negaron su fe. Gonzalo. Yo solo quería mencionar que interesantemente el término apostolein, de ser enviados o de anunciar, se utiliza en Lucas para las mujeres que fueron las primeras en anunciar la resurrección del Señor Jesucristo. Y a pesar de que el testimonio de una mujer en el siglo I no era bien visto, estas mujeres insistieron tanto que lograron que Juan, el discípulo amado, y Pedro fueran a la tumba para que la vieran vacía, ¿verdad? Y eso es impresionante, porque los demás siguieron siendo escépticos, pero por lo menos 2 de los discípulos que tendrían, por supuesto, gran importancia en el desarrollo de la historia de la iglesia, le creyeron a las mujeres a pesar de la evidencia sociológica, ¿verdad?, de no considerar bien su testimonio. Pero yo quería agregar un dato por la línea de lo que mencionaba Asdrúbal. Es interesante porque la fe en la muerte y en la resurrección debe solo producir valor en el cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros no nos quedamos solo con la muerte. Nosotros tenemos esperanza, y esa esperanza, a pesar de la crisis, a pesar del dolor, a pesar de la pandemia, va mucho más allá de lo que nosotros podamos percibir del dolor humano. ¿Por qué? Porque el Señor ha vencido. El Señor ha vencido a la muerte. Él ha resucitado. Y un pequeño dato más. Vean qué interesante, porque esto es una evidencia importantísima para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Mateo registra los esfuerzos por asegurar la tumba del Señor Jesucristo. Un dato importante: generalmente Hollywood o el mundo medieval pinta la tumba del Señor Jesucristo con una roca redonda. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la evidencia histórica de Josefo, de Tácito y de Plinio nos dicen que generalmente las puertas de las tumbas de los ricos no eran redondas, sino eran rectangulares. Por lo tanto, era mucho más difícil mover esa piedra que hubiese sido esa piedra roca. Pero lo otro es que pidieron guardia romana, porque los líderes religiosos sí tenían miedo de que, ¿qué sucede si esto es verdad?
que Él va a resucitar al tercer día, y aunque lo llaman mentiroso y sedicioso al Señor Jesucristo, ellos estaban dudando, ellos tenían miedo de que pudiera ser una realidad. Por eso es que pierden una guardia especial, y el término guardia en griego que se utiliza en esa época hacía referencia por lo menos a 70 soldados romanos, aparte de los soldados que tenía el Sanedrín, que se cree que era aproximadamente entre 20 a 30 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que habían 100 personas custodiando la tumba del Señor Jesucristo, y un romano no podía mentir respecto a los acontecimientos, y mucho menos un judío, a no ser que fueran sobornados, como es lo que vamos a estar leyendo. Así que eso es una evidencia más de que la resurrección del Señor Jesucristo es una realidad y rompe con las teorías del robo del cuerpo o la teoría del desmayo. Y ahora, observen el contraste. Perdón, Ronnie, observen el contraste. Las mujeres observaban, las mujeres sentadas. Ahí dice, lo acabamos de leer, ¿verdad? Tanto María Magdalena, en el verso 61, como la otra, María, estaban sentadas frente a la tumba y observaban el contraste. O sea, ellas posiblemente tenían, si no fe, incertidumbre de lo que iba a ocurrir. Todos los soldados expectantes, protegiendo, las autoridades judías de igual manera estaban expectantes, y los discípulos escondidos, ¿verdad? Que no nos pase a ustedes, que no nos pase que ocultemos las promesas del Señor, que las olvidemos en medio de un momento de prueba. No, este es el momento para confiar plenamente en que Dios ha prometido cosas que se van a cumplir. La clave es estar observando, expectantes y creyendo que realmente las cosas no han terminado, ¿verdad? Solo se quería agregar, Ronnie, perdón que te quité el impulso. Asdrúbal. No, yo quería hacer una aplicación personal. Tú que nos estás escuchando, amigo, ¿qué vas a hacer cuando seas cuestionado de la resurrección de Jesucristo? ¿Te vas a esconder intelectualmente y vas a decir, a mí no me consta? ¿O vas a ser valiente como José de Arimatea, como las mujeres, como Nicodemo, que sales a traer argumentos? Y ahora estamos viendo estos argumentos que van en favor de las pruebas de la resurrección. Estamos hablando de un grupo de soldados que fue enviado a custodiar la tumba. Estamos hablando también, como decía Gonzalo, rebatir la teoría del desmayo. No, Jesús no resucitó. Él simplemente se desmayó por el estrés y por el sufrimiento, y ahora dicen que resucitó. Nosotros debemos ir colectando argumentos y con valentía defender lo que nosotros creemos que sea una fe valiente, no una fe cobarde. ¿Qué tal si oramos y nos ponemos en las manos del Señor? Padre bendito, hoy venimos a darte gracias por lo que queda registrado históricamente acerca de tu resurrección. Y queremos pedirte que tú nos des valentía para salir con argumentos irrefutables, con argumentos sólidos, de tal forma que podamos plantarnos a favor de tu resurrección, que no seamos cristianos cobardes, que se esconden a la hora de argumentar, sino que seamos cristianos valientes, confiando en que tu promesa dice que en aquella misma hora nos va a ser dado que debemos. Hacemos una pausa y regresamos con más argumentos en favor de la resurrección. Estamos creciendo, nos estamos edificando en fe. Esto es Vaya con Dios. Descendió del trono por amor, vino como el camino y la verdad. Después de dejar su huella en el mundo, se humilló hasta entregar su vida. Cumpliendo las profecías, rompió el velo, nos dio acceso al Padre y al resucitar, nos dio la esperanza de la vida eterna. Jesús, el Cordero, Rey de Victoria. Tenemos 3 puntos vulnerables a la contaminación en el cuerpo humano: el área del rostro, nuestras manos y la planta de los zapatos. Al ingresar a su hogar, se recomienda dejar los zapatos afuera y usar sandalias que no hayan tenido contacto con el exterior. Inmediatamente, al ingresar al hogar, se debe aplicar jabón de manos y agua realizando un buen lavado de manos. El paso siguiente es secarse con papel desechable o una toalla asignada para cada miembro de la familia. Debemos limpiar todos los objetos personales que usamos en el exterior, como por ejemplo llaves, billetera, reloj, entre otros, aplicando líquido desinfectante. Con una mezcla de una medida de cloro por 5 de agua, podemos hacer un líquido para limpieza de objetos en el hogar.
Es responsabilidad de todos cuidarnos y seguir las instrucciones oficiales del Ministerio de Salud. Y recuerde, en todo momento, vaya con Dios. Alimentando su fe. Primero necesitamos una libra de dominio propio, 2 de Timoteo 1:7. Aplicamos 2 onzas de fortaleza, Filipenses 4:13. Una cucharada de sabiduría, Hebreos 4:12. 2 onzas de disciplina, Santiago 1:3. Lo deja. Todo campeón cumple con un entrenamiento. Cada paso hacia el éxito requiere de disciplina. Y el crecimiento de nuestra fe requiere acción. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Santiago 1:22. Vaya con Dios. Vaya con Dios. Jesús el Cordero, Rey de Victoria. Tiempo con el Señor, animándonos juntos, colectando argumentos en caso de que seamos cuestionados en relación a la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Así que pongamos atención, esto es crecimiento personal y espiritual. Estamos junto a Gonzalo Chamorro, Jorge Grotebol y Asdrúbal Hernández. Y ellos tienen, vamos a ver si tenemos mensajes de la comunidad virtual, si habrá alguien del otro lado. Sabemos que es Semana Santa, pero quisimos aprovechar este tiempo y seguir con 3 programas especiales acerca de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Gonzalo, Jorge, Asdrúbal, ¿tenemos mensajes? Así es, tenemos mensajes de la comunidad en YouTube y Fred Cooper dice: gracias mis hermanos, muchas gracias por este espíritu desde Australia. E Isabel López de Cuellar dice: buenos días hermanos, muchas gracias por el amor a Dios, por estar allí siendo de bendición. Tomo las promesas de mi Señor y les suplico que no se me olvide que Él nos tiene en la palma de su mano. Excelente. Yo tengo algunos mensajes acá de WhatsApp, bueno, uno de hecho, y viene nada más y nada menos que de Fuentes del Valle, carretera San Pedro a Yampuc. Nos está saludando aquí Darling y nos dice: muy buenos días amigos, acá en el sillón, escuchándolos con mi hija. Darling, la señal de mi cable pues no es muy buena por acá, pero nos escuchamos en la radio para no perdernos la oportunidad de crecer junto a ustedes. Nos escribe Luis Camé y su hijita que están escuchándonos. Un saludo, queridos amigos. Dios les siga sorprendiendo ahí en San Pedro, Ayampuc. También tenemos algunos saludos en Facebook desde Managua, Nicaragua. Nos dice Diamantina García: buenos días hermanos, escuchándolos aquí. También nos saludan en Monterreal, Misco, Guatemala. Dios les bendiga. A mí que vaya con Dios. Es tan bueno verlos cada mañana compartiendo un mensaje de esperanza, bendición, vida, alegría y fe. Me alegra verlos bien y guardaditos en casa. Y la comunidad en Facebook está vibrante. Dice: gracias amigos de Vida Real por dejarse enviar. Impresionante recibir la comunicación de nuestra comunidad virtual. Eso realmente nos anima, porque nos hace ver que hay gente apasionada por el Señor, con el crecimiento espiritual que está del otro lado de la línea. Así que bienvenidos. Y ahora vamos a hacer algo. Tenemos un segmento de fe y actualidad, lo teníamos para el tercer segmento, pero hemos decidido ponerlo en este momento porque Gonzalo siempre nos bendice con muchos datos que traen mucha riqueza al tema del día, y lo vamos a tener en este momento. Y después la lectura de Mateo 28, donde ya entramos al tema de la resurrección. Gonzalo, el tiempo es tuyo. La fe, la ciencia y la historia se unen para dar respuestas teológicas ante las interrogantes de la vida. Fe y actualidad. Bienvenidos a este espacio de fe y actualidad, y hoy estamos reflexionando sobre la dinámica y la temática de la resurrección, que la podemos dividir en 3 grandes temas: la sepultura, la tumba está vacía y las apariciones. Y en el caso de la sepultura, permítame expresarle algunos elementos bíblicos e históricos de suma relevancia. En primer lugar, hemos visto al día de ayer
todo el cumplimiento profético acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy también, a la luz de Isaías capítulo 53, verso 9, podemos ver ciertos datos que nos van dando ese marco histórico bíblico de que la resurrección era una realidad. Y esta realidad es importantísima cotejarla con la historia, porque ¿sabían ustedes que el famoso historiador judío, que de judío en términos religiosos no tenía absolutamente nada porque era pagano, ratificó lo que andaba oralmente circulando en esas épocas respecto a la resurrección del Señor Jesucristo? A esto se le adjudica que tanto Josefo como la arqueología, y no necesariamente la arqueología bíblica, nos relatan acerca de la tumba del Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo, y cómo algunos grandes rabinos del Talmud han mencionado también la posibilidad histórica de que Él haya resucitado. Y lo dicen no como que fuera una realidad, sino simple y sencillamente para oponerse a todas estas descripciones de transmisión oral y transmisión escrita en el Nuevo Testamento, sobre todo en los Evangelios. Entonces la pregunta es, ¿por qué los rabinos del Talmud decidieron ir en contra de los escritos o de la tradición oral acerca de la resurrección? ¿Será que tenían el mismo temor que tenían los miembros del Sanedrín, los miembros del concilio, de que la resurrección haya sido cierta? Pues llama mucho la atención esta evidencia. Otro elemento nuevo porque no había sido terminada, y José de Arimatea lo entrega y medía aproximadamente de 3 metros por 4. Y era interesantemente porque ese jardín reflejaba un espacio de paz, un espacio donde los arqueólogos en la actualidad han encontrado posiblemente lo que sería la tumba, la cual tuve la posibilidad de visitarla. Pero bueno, no solo tenemos la sepultura, también tenemos la tumba vacía. Y vean qué interesante, porque cualquiera que hubiera observado lo sucedido el viernes de Pascua pensaría que la historia de Jesús había llegado hasta el fin. Pero Lucas capítulo 24, verso 22 nos dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día y esto no ha acontecido. Pues la evidencia que hemos mencionado anteriormente es que los discípulos no es a toda la audiencia. Hay que pudieran leer los trabajos de los arqueólogos e historiadores. Rey Marus, que rompe con toda la tesis en un libro de 6.300 páginas respecto al robo del cuerpo del Señor Jesucristo. Schonfield, que también es un arqueólogo, un historiador y un sociólogo, obviamente no cristiano, que rompe con la tesis del desvanecimiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo un ateo, cómo alguien que no es cristiano, rompe con la famosa tesis del desvanecimiento, haciendo todo un estudio profundo de las fuentes de Plinio, de las fuentes de Tácito, de las fuentes de Flavio Josefo en la historia de los judíos, que menciona la evidencia oral de la idea de la resurrección? Y finalmente yo les invitaría a leer los 6 tomos de Kell Lake, donde describe que la tumba estaba vacía, no necesariamente porque el cuerpo había sido robado, no necesariamente por la teoría del desmayo, sino más bien porque hay una auténtica descripción de la resurrección. Y él llega a esa conclusión porque él diría, nadie no hubiera estado dispuesto a morir por algo que fuera irreal, por algo que fuera mentira. Y esa evidencia nos lleva a nosotros a reflexionar de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, anunciada por los discípulos, era una realidad a tal grado que ellos estaban dispuestos a morir por esa declaración. Como dijo George Endollat, la fe no creó las apariciones, sino que las apariciones. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Riquísimo. Vamos a tomar. Ya sentía que nos sacaban los libros de atrás, fíjate, Ronnie. Este es el libro de 6.000 páginas. Buenísimo. Sí, vamos a tomar las 6.000 páginas. Aquí los tengo. Ya ves, ahí. No te digo, pues estaba bien preparado, ¿no, hombre? Sí, ahora mis queridos amigos, la evidencia es una evidencia interesante, es esta, de que los discípulos no hubieran estado dispuestos a dar su vida si la aparición no hubiera sido una relevancia, porque recuerden que ellos no tenían en su mente la resurrección a pesar de que lo habían escuchado. Y la verdad, eso es lo que pasa a veces, como le pasó a Tomás. Necesitaban muchos de ellos ver para creer. Y el Señor Jesucristo dio la posibilidad de que lo vieran, y obviamente eso creó un fervor, una fe muy profunda, como reconoce el judío David Flusser, quien afirmó la idea de la transmisión oral, y ojo que él dice, yo no creo en la resurrección, pero sí creo que esto produjo tal evidencia en la vida de los discípulos que el cristianismo logró cambiar la humanidad o la historia de la humanidad. Magnífico. Qué contraste con el Minuto Deportivo, ¿verdad, Ron? Aquí uno realmente sabe que aprendió mucho, trae fe este tiempo. Qué contrastes. Yo pensaba en
la analogía que podemos encontrar en cuanto a al virus que estamos viviendo ahora, el temor a la muerte y lo que decía Gonzalo de que nadie arriesgaría su vida por algo que es mentira. ¿A qué me refiero? Actualmente hay países que no estaban tomando medidas drásticas por este virus, pero a raíz de que se empezaron a dar muchas muertes, empezaron a tomar medidas muy drásticas, como por ejemplo cerrar todos y encerrarnos en las casas. Al principio se pensaba que esta era una medida exagerada, pero a raíz de tanta muerte se cambió la perspectiva. ¿Cuántos países estaban abiertos pensando esto así es una enfermedad viral y recuperémonos todos, y ahora están cerrando? Ahora, los discípulos empezaron a sufrir martirio por afirmar que Jesús estaba vivo. Y a pesar de que los estaban matando y los ponían en el circo romano, ellos dijeron, es que no puedo negar que mi Señor resucitó. Correcto. Y a pesar de esas grandes masacres, ellos sostuvieron la verdad de la resurrección. Y eso es lo que nos está diciendo Gonzalo. Es tan fehaciente, tan real, que esta gente estuvo dispuesta a dar su vida y a no cambiar de parecer. Si hubiera sido mentira, más de alguien hubiera dicho, miren, perdonen, lo tramamos, sobornamos a los guardias, nos robamos el cuerpo, pero no sucedió a pesar de que hubo muchas muertes. Gonzalo. Yo mencionaba mayoritariamente las evidencias extrabíblicas y solo quería ratificar que una de las grandes pensadores o los pensadores que he mencionado, ninguno de ellos era creyente, todos eran paganos. Entonces, la evidencia de reconocer esta tradición oral y el impacto que tuvo la resurrección en los discípulos, nuevamente, no es una versión cristiana de esa realidad, es una versión pagana. Y los investigadores contemporáneos o del siglo XIX, XX, XXI que he mencionado, nuevamente, hay algunos de ellos que son ateos, entonces, pero son investigadores serios. Y lo que quería decir ahora en evidencia bíblica, recordarán ustedes que Santiago o Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, era un incrédulo. Y no fue hasta que se le apareció el Señor Jesucristo que llegó a ser un líder importante de la iglesia. El apóstol Pablo no solo era un incrédulo en que Jesús era el Mesías, sino que se constituía en un perseguidor de la iglesia. Y no fue hasta que se le apareció el Señor Jesucristo y lo llamó para ser apóstol de los gentiles. Entonces tenemos evidencia bíblica y evidencia extrabíblica de lo que ha producido la resurrección en los discípulos del Señor, de gente escéptica como Santiago, que escribe el primer libro del Nuevo Testamento en el año 45, hasta el apóstol Pablo, no solo un incrédulo en cuanto a la mesianidad de Jesús, sino también un perseguidor de la iglesia. Y vaya si Santiago no se convirtió bien, ¿verdad? Nos da. Oye, vamos a retomar la lectura y ahora nos toca Mateo capítulo 28, versículos 1 a 15, y ahora sí, la descripción de la resurrección. Gonzalo, ayúdanos con esta sección. Muy bien. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a los discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llegan a oídos del gobernador, nosotros lo respaldaremos. Así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy.
Y ahora tenemos el emocionante relato de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que sucede el domingo por la mañana. Y hablando de valentía, son María Magdalena y la otra María que van a la tumba, otra vez mujeres. Tienen una valentía extraordinaria, se están arriesgando, no estaba lleno de soldados, podían haberlas dañado, pero ellas tienen tal pasión y tal valentía que van a la tumba y por haber ido a adorar a la tumba, ellas se hacen acreedoras a ser testigas, las primeras testigas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de dar la palabra a mis hermanos, a Gonzalo que le toca, quiero recordarle que este domingo es domingo de resurrección y vamos a estar celebrando, tomando la Santa Cena. Así que lo invitamos a estar pendiente, ya sea a través de los canales de televisión o a través también de vidareal.tv, y que prepare usted vino y prepare usted un fresquito de uva y prepare panitos para que en el momento adecuado podamos toda la familia tomar la Santa Cena e invocar el poder del Señor sobre nuestra casa. Y por eso le avisamos desde ahora para que prepare la jamaica sin caso no te... Vana sería nuestra predicación, porque si el Señor Jesucristo hubiera muerto y la historia se acaba ahí, simple y sencillamente hubiera muerto como un maestro de moral, como un predicador rabínico, como un predicador apocalíptico, tal cual como en la época del racionalismo se prefiguró la figura del Señor Jesucristo en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Pero la resurrección nos da un sentido de trascendencia. Uno, porque se cumple lo que se había prometido en el Antiguo Testamento respecto a las profecías de su resurrección, pero en segundo lugar, la resurrección a nosotros nos da esperanza, le da otro sentido al dolor, le da otro sentido a la compasión, le da otro sentido al sufrimiento, porque no nos quedamos en la tumba está vacía, y la tumba nos lleva a recordar que por la resurrección el Padre declaró a Jesús como Hijo de Dios con poder en Romanos 1:4, pero también por la resurrección el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es por sobre todo nombre, Filipenses capítulo 2:9. La resurrección significa la hora de gloria para Jesús, Juan 7:39. Y el apóstol Pedro dice que mediante la resurrección de Jesucristo, Él nos salva en 1 Pedro capítulo 3:21. Por lo tanto, la resurrección es el elemental en nuestra predicación, porque sin cruz no hay resurrección, pero sin resurrección la cruz no tiene ningún sentido. Y vean cómo se va compaginando, mis queridos amigos, la historia que nos da sentido al evangelio que nosotros predicamos. Buenísimo. Y yo, primero que todo, quiero expresar públicamente una queja, y es que siempre mis amigos de producción me ponen a hablar después de Gonzalo y me dejan sin nada que decir. Son bromas. Pero yo quisiera agregar esto. ¿Cómo son las cosas? Imaginen el escenario. Un grupo de soldados que, según lo que decía Gonzalo y los autores que describían, alrededor de 100 soldados estaban posiblemente ahí. 2 mujeres. 100 soldados que habían guardado toda la noche el cuerpo supuestamente de Jesús, y 2 mujeres que llegan temprano de nuevo a visitar el último lugar donde habían visto entrar al cuerpo de Jesús. Pero atención a esto. Dice el verso 3 y 4, el 4. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Se refieren al ángel. Oigan esto. El verso 5. El ángel entonces les habló a las mujeres. Habían 100 hombres ahí que cayeron temerosos, pero el ángel le habla a las mujeres. Le dicen, no teman. Dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. ¿No está aquí? Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde está su cuerpo. ¿Qué quiero decirte? Podríamos estar esperando promesas o buscando al Señor por el motivo equivocado. 100 hombres pasaron la noche en vela, cuidando un cuerpo, cuidando algo que podía suceder, pero 2 mujeres se encontraron con un mensajero del Señor, con alguien que llevó nuevamente promesa y que les presentó y les dijo, Jesús ya no está acá, les dijo, ha resucitado. O sea, se cumplieron las promesas del Señor. Yo quiero invitarte, junto con mis amigos acá en el programa, a que día a día, sí, está bien, ir al último lugar donde vimos a Jesús, donde nos encontramos con Él. Puede ser la esquina de tu cuarto, puede ser la sala, puede ser el baño, yo no sé dónde, horas, donde te encontraste la última vez con Jesús, pero ve ahí con los motivos correctos. Ahí encontrarás respuestas del Señor. Ahí vas a encontrar a un Jesús resucitado, y solamente ahí, y con ese corazón dispuesto, verdaderamente vas a tener una vida totalmente transformada. Porque 100 hombres no recibieron transformación. 100 hombres recibieron un soborno. 100 hombres recibieron todo lo que no necesitaban recibir,
resguardo de parte de las autoridades en ese entonces y no conocieron a Jesús. Pero 2 mujeres que ya conocían de Jesús tuvieron un avivamiento en esa oportunidad. Que no nos acerquemos al Señor entonces con los motivos equivocados. Eso quería agregar. Y yo creo que por eso la fe es tan importante, Asdrúbal, en todo esto, porque tenemos la evidencia histórica, pero necesitamos la fe, porque Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que todo aquel que cree que Él existe y se acerca, o sea, Él recompensa a los que lo buscan. Y entonces, en este caso, las mujeres reciben una recompensa al estar buscando al Señor. Y esto tiene que darnos esperanza a nosotros, porque yo de verdad quiero reiterar y hacer hincapié en lo que decía Ronnie. Este domingo celebramos el domingo de resurrección, y cuando nosotros tomamos la Santa Cena, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, el apóstol Pablo nos dice que recordamos su muerte, pero anunciamos su regreso. Y nosotros tenemos que tener esa actitud de que estamos anhelantes y expectantes de que Él va a regresar por nosotros. El apóstol Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. En el verso 23 dice, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Y eso tiene que darnos esperanza a nosotros. Y podemos tener la actitud de decir, tal vez, como decía Asdrúbal, con los motivos incorrectos y perdernos lo que el Señor quiere hablarnos. Pero si en esta temporada disponemos nuestro corazón para tener un encuentro personal con Jesús, nuestra vida puede ser transformada. Y también quiero destacar lo que dice el verso 8 ustedes, que dice, las mujeres se fueron a toda prisa al recibir el mensaje de los ángeles para ir a contarlo a los apóstoles o a los futuros apóstoles. Dice, estaban asustadas, pero a la vez llenas de alegría. ¿Qué contraste es? Están asustados, pero llenos de alegría. ¿Quién dijo que el evangelio es aburrido? Y en momentos de dificultad nosotros podemos experimentar esto, así como ahora estamos asustados tal vez porque no sabemos cómo se va a comportar la economía, estamos asustados porque no sabemos cómo se va a extender esta enfermedad, no sabemos si va a tocar a alguno de nuestros seres queridos. Pero si nosotros nos encontramos con el Jesús resucitado, si tenemos esa comunión amplia con Él, podemos vivir así, asustados y llenos de alegría. Como decir, estamos en medio de una situación difícil, pero el Señor nos acaba de decir que está con nosotros. No tenemos certeza de cómo se va a resolver esto, pero Dios dice que está con nosotros, entonces corremos asustados y llenos de alegría. Ese es el efecto de la resurrección. No niega la realidad, pero viene un consuelo, un gozo maravilloso a nuestro corazón. Así es, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Dice el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia, pero también en escasez, todo lo puedo en Cristo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos y la esperanza que produce la resurrección. Es solo un dato interesante porque según el historiador romano del siglo I, Petronio, él dice que los guardias podían haber sido ejecutados por el incumplimiento de su deber, y en este caso ellos tuvieron, y es otra evidencia más de la resurrección, ellos tuvieron que ponerse de acuerdo para que todos puedan tener un mismo discurso, porque si uno decía otro discurso, entonces Pilato estaba obligado a llamarlos a juicio y entonces condenarlos según Petronio, y la condena era muerte, porque la decisión de un procurador representante del emperador era simple y sencillamente nuevamente la ejecución. Así que esta evidencia de que los guardias romanos junto con los guardias del Sanedrín se dieron cuenta que era imposible que hubieran robado el cuerpo, era imposible la teoría del desmayo, era imposible la teoría de la tumba vacía por un complot que tenían los discípulos. Ellos se dieron cuenta que la realidad de la resurrección fue algo cierto, y por eso ellos temieron y por eso confabularon y actuaron como mercenarios. Y a mí me da tristeza, Gonzalo, que en aquel tiempo había tanta corrupción que los soldados habían sido sobornados. Y que podían acusar también, trajeron ese soborno. Tiempos oscuros para la humanidad. Sí, pacto de corruptos. Diría, lo bueno es que eso no pasa hoy. Exactamente. Y yo creo, Ronnie... Déjame terminar un pensamiento, Jorge, ahorita te doy la palabra. Solo date cuenta que los que podían seguir insistiendo en esto y pedir que los soldados fueran ejecutados eran los líderes religiosos, y ellos mismos los sobornan. Como quien dice, miren, no se preocupen, los que podemos pedir en contra de ustedes algo, no lo vamos a hacer. Ustedes digan que los discípulos se lo robaron
y nosotros no vamos a ir a pedir un recurso de amparo o una acusación al Ministerio Público. No se preocupen, y así cubren su propia mentira. Perdón, Jorge. No, y a mí me parece tan interesante porque era un grupo grande que se puso de acuerdo, y a esta fecha no hablamos mucho de ese soborno porque realmente no trascendió, porque no era la verdad, porque no era lo que ocurría. Y a la fecha muchos celebramos la resurrección de Cristo porque esa es la realidad, eso es lo que ocurrió. Y yo me recuerdo cuando llevan a los apóstoles ante el concilio en Hechos y dicen, ¿saben qué? Si lo que ellos están predicando no es cierto, no va a prosperar. Pero la iglesia ha seguido avanzando a través del tiempo. Y entonces eso tiene que darnos a nosotros esperanza, porque ese soborno se quedó en ese tiempo y no trasciende a este tiempo. Pero la resurrección de Jesús ha trascendido los siglos, y por eso hoy estamos aquí compartiendo esto y tenemos una esperanza eterna. Y yo quisiera agregar también, Rory, brevemente, cuán importante es, previo a lo que mencionabas, estaban asustadas pero a la vez llenas de alegría y se apresuraron para el mensaje del ángel de los discípulos. En la parte primera del verso 8 dice, las mujeres se fueron a toda prisa. Y me llama la atención porque creo que así debemos a los creyentes el día de hoy, ver la necesidad de la gente de tener buenas nuevas. Y nosotros somos portadores de esas buenas nuevas. Creo que hoy debemos actuar con ese sentido de celeridad, de ser portadores rápidamente. Si tú ves a alguien en necesidad de consuelo, necesidad de ayuda, necesidad de física, seamos nosotros los primeros que salimos a orar por ellos. Aún podemos interceder desde casa, aún podemos estar al pendiente de lo que está ocurriendo en el corazón de alguien, pero ser prontos en llevar buenas nuevas y no quedarnos con ellas mucho tiempo, no guardarlas, porque las buenas nuevas son para eso, para compartirlas, para inspirar, para transformar y llevar fe a otros. Qué bonita reflexión, perdón, mis queridos amigos, porque yo no sé si ustedes notaron algo del texto bíblico. El Señor Jesucristo no se queda en Jerusalén. Lo más fácil hubiera sido que los líderes, que el Sanedrín, que Pilato lo hubieran visto, pero Él entiende la necesidad de su pueblo y por eso se va a Galilea, porque ahí fue donde Él trajo el mensaje del Evangelio para aquellos que no tenían esperanza. Fue allí donde Él fue reconocido como el Mesías, y ese detalle a veces lo omitimos, pero es un detalle importantísimo, porque el Señor, después de su resurrección, sigue preocupado por la gente que es poco valorada, sigue preocupado por la gente que está sufriendo, y por eso les pide a los discípulos que vayan a verlo allá a Galilea. Oramos y nos encomendamos en las manos del Señor y le pedimos, Padre, pedimos hoy con fe que nos permita ser como esas mujeres valientes que llevaron el mensaje, y a pesar de que estemos asustados, que también estemos llenos de alegría compartiendo tu mensaje con esa pasión de la cual nos hacía ver Asdrúbal, y que lo llevemos, como decía Gonzalo, aún a los más necesitados, que podamos tener las buenas noticias de tu muerte, resurrección y ascensión hasta lo último de la tierra. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Vamos a una nueva pausa, pero regresamos con más crecimiento personal, asustados, pero llenos de alegría, aquí en Vaya con Dios. Carísimo. Jesús el Cordero, Rey de Victoria. Vaya con Dios. Este segmento llega a usted gracias al patrocinio de Colegio Bilingüe Campo Real, porque la educación y el carácter de las personas determina su éxito profesional. Es importante desde que son niños sembrar en su corazón semillas de grandeza. Colegio Campo Real, el mundo cambia, los valores permanecen. Para mayor información, búsquenos en redes sociales como @Colegio Campo Real o llámanos al 2303-1313. Colegio Campo Real, 40 años de servir a Guatemala. Allergof apoya la visión de Vaya con Dios, transformando vidas y llevando salud a los hogares. Neutraliza los alérgenos del polvo doméstico aplicando Allergof Spray en colchones, sillones y alfombras. Una sola aplicación brinda hasta 6 meses de acción neutralizadora contra lo que produce alergias dentro del hogar. Visítanos en allergof.com.gt y en nuestras redes sociales. ¿Para qué buscar afanosamente hasta el cansancio? Lo que creemos será nuestra fortuna. La bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Proverbios 10:22.
Vaya con Dios. Al acostarte no tendrás temor alguno. Te acostarás y dormirás tranquilo. No temerás ningún desastre repentino, ni la desgracia que sobreviene a los impíos, porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa. Proverbios 3, 24-26. Es un momento de unión. Es el momento para depositar nuestra confianza en Dios. Seamos luz, seamos paz. Y como guatemaltecos, un ejemplo de obediencia y apoyo a nuestras autoridades. Vaya con Dios. Vaya con Dios. Jesús el Cordero, Rey de Victoria. Y haciendo el correcto uso de la tecnología, estamos acá vía Zoom, llegando hasta usted a través de la televisión, a través de las radios 98.1, 99.7 y a través de las redes sociales. Agradecemos el hecho de que Dios nos permita llegar hasta donde usted está y también agradecemos el favor de su sintonía. Quiero recordarle que 98.1 hemos decidido en este periodo dedicarla a la adoración. Si usted quiere adorar al Señor, puede sintonizar 98.1. Tenemos canciones de adoración en inglés y en español. Y también si usted quiere mensajes, buenos mensajes, estamos en 99.7 para servirlo. Así que esos medios están para usted. Y también estamos aquí en Vaya con Dios a través de Canal Antigua, a través de las distintas redes sociales. Y es un privilegio para nosotros estar bien acompañados de su persona y para mí estar acompañados de Gonzalo Chamorro, Jorge Grotebol y Asdrúbal Hernández, que estamos asustados pero llenos de alegría esta mañana y asustados de tantos mensajes que nos han entrado. Sí, exactamente. Queremos agradecidos. Ajá, Asdrúbal. Así es, agradecidos con el Señor. Tenemos varios mensajes, como él nos decía Ronnie, y tenemos aquí a Paola González y nos dice: gracias por alimentarnos espiritualmente, los escuchamos en nuestra casa, bendiciones, Dios con nosotros. Dice también aquí Billy Sosa, dice: gracias amigos por su dedicación, por su disciplina. Un amigo que creo que tenía antes algo que se llamaba algo así como Minuto Deportivo, dice aquí Antonio Castillo. Saludos amigos, qué buen programa, un abrazo y bendiciones, en Jesús hay poder, dice por aquí Antonio a través de YouTube. Gracias amigos porque siguen entrando sus mensajes, nos dan gasolina el día de hoy. Así es, también tenemos comentarios y saludos de nuestra comunidad en Facebook. Bárbara Mejía dice: esperanza eterna. Así es, estar con sentido de llevar consuelo y ayuda. También nos escribe Claudia Girón y nos dice: muy buenos días, el Señor les bendiga abundantemente, gracias por todo su esfuerzo. Y CBRM dice: buenos días, gracias, mil gracias por compartir la palabra de Dios, que Él les bendiga mucho. También está la comunidad palpitando en WhatsApp. Nos dice: feliz día, que Dios los bendiga. Bello programa, bendice nuestras vidas. Quisiera enviar un saludo a mi mamá, Silvia Sepúlveda, que ve el programa todos los días, y a la familia Varillas, Bianchi y Bianchi Celada. También nos dice alguien más: gracias por compartir con nosotros día con día. Los escucho desde Tecpan, Guatemala, Darien Fernando Lux. Y nos dice Liz Jamarillo: saludos a Gonzalo, es una Biblia andante, me encanta escucharlos. Por último tenemos a William Quiñones, que nos dice: saludos desde Santa Catarina, Pínula, y nos manda una fotografía recordándonos que en el nombre de Jesús Guatemala es tierra bendita y por eso vamos con Dios. Buenísimo. Qué buenísimo, estamos nosotros acá disfrutando esas promesas y qué linda esa foto que nos manda este amigo recordándonos que Dios ha prometido bendecir a esta tierra y el Señor nos va a sacar de esto. Fíjense que les quiero contar algo que nos pasó ayer. Teníamos una reunión con un grupo de intercesión profética y Ana Luisa dice: y Dios me ha estado recordando el Salmo 46:10, que es: estar quietos y ver que Jehová es Dios y seré exaltado sobre la tierra. Y ese era el pasaje que teníamos para en la noche, que estamos teniendo nuestra Semana Santa digital y hablamos del poder del silencio.
y hablamos del Salmo 46 y me pareció que era una no coincidencia, sino una diosidencia. Entonces diciéndonos, estén quietos, van a ver cómo yo voy a resolver esto. Y eso fue lo que tuvieron que vivir los discípulos ese sábado, donde estuvieron quietos, no sabían qué estaba pasando, tuvieron que esperar un sábado de mucho silencio y el domingo Dios rompe ese silencio con el poder de la resurrección, desvaneciendo el miedo, el temor, la incertidumbre y diciéndoles, aquí estoy con ustedes y diciéndonos a nosotros, aquí estoy con ustedes. Así que continuemos la lectura. Hoy estamos deleitándonos en lecturas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y estamos entendiendo qué implicaciones tiene para nosotros esa resurrección. Así que le vamos a pedir a Jorge que nos ayude. Ahora vamos a leer uno de mis pasajes favoritos, Lucas capítulo 24, los del camino de Emaús. Jorge. Y nos dice el verso 13, ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, qué necios son, ¿les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? Y vemos acá el primer relato de estos discípulos que van en el camino de Emaús. Y algo que a mí me llama muchísimo la atención es que tenemos un Dios que tiene sentido del humor. Servimos a un Dios, a un Jesús juguetón, porque aquí de alguna forma Jesús hace que no lo reconozcan. Dice que sus ojos estaban velados y se les aparece y les dice, miren, ¿cómo están? Y miren ustedes qué capacidad de Jesús de irse todo ese camino hablando con ellos y aguantarse la gana de decirles, no me reconocen, ¿verdad? Y luego todavía les dice, ¿y qué cosas? ¿Cómo así? ¿De qué están hablando? Y Jesús, le dicen ellos. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero cómo cuesta mantener ese misterio, y Jesús no se revela a ellos sino hasta que desaparece de su vista. Ya lo vamos a ver, pero me llama la atención ese hecho de que Jesús es juguetón, y tengamos eso en cuenta cuando nosotros querramos hablar con Él, porque a veces Él se va a esconder simplemente para que lo busquemos y después decirnos, si ahí estuve todo el tiempo contigo, y nos damos cuenta, sí, Jesús, tienes razón, aquí estabas conmigo. Y yo quisiera destacar primero 2 cosas, que a veces la queja, a veces funcionan. No me pusieron después de Gonzalo, me pusieron después de tu persona, Ronnie, no son bromas, por el comentario que había hecho antes. Y lo otro que quisiera destacar es qué interesante, a partir del verso 17 encontramos que en ese caminar empiezan ellos a describirle a Jesús, aunque no lo habían reconocido, empiezan a escribir muchas cosas, pero quiero que le pongamos atención hablando de queja. Por eso quería destacar la queja. Es el verso 17, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Les dice Jesús, ¿verdad? Oigan esto. Ellos se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. No voy a menospreciar el hecho de que seguramente ellos estaban dolidos, estaban sumamente tristes y estoy también seguro que estaban afectadísimos. Pero sí quiero destacar algo, ¿verdad? Que se detuvieron de golpe y dramatizaron todavía más la situación. Y podría ser que nosotros a veces tendamos hacia ahí.
a veces ha sido mi caso, ¿verdad? En el sentido de venir y empieza a describir con mucho detalle todo lo malo que ha ocurrido, todo lo que ha estado opacando las cosas buenas que el Señor pudo haber hecho, ¿verdad? Pero ellos se enfatizan en describir todo lo malo que ocurrió y no destacan en ningún momento nada en relación a lo que podría estar sucediendo, más que lo que comentan de las mujeres, pero pareciera que no le dan tanta importancia, ¿verdad? Pareciera como, sí, pues un par de mujeres aparecieron diciendo cosas, pero como que no, ¿verdad? Y yo quisiera decirte, hoy podría ser un momento en el cual tal vez no tenemos muchas otras cosas de qué hablar. Sin embargo, sí estamos viviendo un tiempo en el cual el tiempo de recogimiento, que normalmente era la Semana Santa, ahora se ha extendido ya por más de 21 días y no sabemos cuánto más. Ese tiempo de recogimiento debe ser un tiempo en el que tengamos cuidado y sigamos enfocándonos en las promesas del Señor, hablando de ellas y por sobre todo hablando de lo que Dios está transformando en nuestras vidas. Porque si nos podemos detener, hacer todavía un drama más grande de lo que está ocurriendo y seamos realistas. Nuestra imaginación a veces nos ayuda, nuestra creatividad nos puede ayudar a construir este escenario. Sin embargo, cuando las promesas del Señor son las que prevalecen, nuestra boca va a tender hacia allí, no va a tender hacia seguir escribiendo cualquier otra cosa. No estoy hablando de ser realistas, estoy hablando de simple y llanamente procurar que nuestra boca hable las promesas del Señor, hable esperanza y lleven aliento a otra persona que tal vez lo necesita. Eso es lo que quería acotar en relación a la queja. Bueno, es interesantísimo las reflexiones que han hecho mis queridos amigos, porque uno, a la luz de lo que habías mencionado, Ronnie, Salmo 46, si te recuerdas, el otro día reflexionamos que fue el salmo que inspiró a Martín Lutero para escribir Castillo Fuerte en nuestro Dios, casualmente en tiempo de un rebrote de la famosa peste bubónica en Wittenberg. Pero hay otro elemento que yo quisiera destacar que solo lo hace Lucas, el médico historiador, porque este relato de los discípulos camino a Emaús no se relata en los otros evangelios. Ahora la pregunta es, ¿por qué Lucas habrá decidido colocar este detalle? Y la interpretación que se ha dado es muy sencilla, porque Lucas, a través de estos dos discípulos, quiere reflejar cuál era el sentir de todos los seguidores del Señor Jesucristo. Y el sentir es que hasta ahí había llegado la historia de Jesús. La muerte era el fin. Pero, y ustedes pueden notar el detalle en el texto, los discípulos lo reconocen como profeta, palabras del apóstol Pedro, y por eso Pedro recibe un reconocimiento importante de parte del Señor Jesucristo. Es decir, se les había olvidado que era el Hijo de Dios, porque ya no tenían esperanza, y por eso el Señor Jesucristo juega con ellos un poco a tono de humor, como decía Ronnie, para hacerles finalmente ver cuál era el problema, y termina con palabras algo fuertes: qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en la Escritura sobre mí? Y yo creo, Gonzalo, que lo que estás compartiendo es relevante, porque en el verso 21 dice: nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Y eso iba a ocurrir, pero lo que pasa es que estaban esperando un resultado o un desenlace un tanto diferente a lo que el Señor estaba haciendo. Y entonces a veces nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, pero queremos que actúe a nuestra manera y no confiamos en que Él tiene un mejor panorama, Él tiene una visión completa de lo que va a ocurrir, y nuestra esperanza tiene que estar en Él y no en la solución que nosotros deseamos que Él haga para nuestras vidas. Y entonces en este momento, de verdad, nuestra esperanza tiene que estar puesta en Jesús, porque Él ya venció la muerte y su desenlace es mejor de lo que nosotros podíamos imaginar. Por eso a mí me gusta cuando Pablo dice Él puede hacer mucho más grande, abundante de lo que podemos imaginar o pensar. O sea, Él es superior a lo que nosotros podemos imaginar o pensar, y entonces nuestra esperanza puesta en Él. Y perdón, Ronnie, diría Gonzalo. Son bromas. Hoy agarré a Gonzalo. No me tocó con Antulio, pero toqué con Gonzalo. No, yo quisiera agregar algo aquí. Y fíjate, Jorge, partiendo de lo que comentabas, yo creo que realmente lo que sucedió fue que el Señor, al final de esta conversación, al final de todo el tiempo que pasó con ellos, los regaña porque Él sopesó la fe de ellos y le dice: qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. O sea, en pocas palabras, han estado poniéndole tanta atención a las circunstancias, tanta atención al dolor, a la tristeza, a lo que perdieron, al tiempo que invirtieron con Jesús y que tal vez no tuvo fruto, y han dejado la fe por un lado. Yo creo que realmente lo que el Señor midió al final fue la fe
es probable que nuestra fe el día de hoy esté siendo ponderada. Y quisiéramos animarte, por eso estamos hoy un Jueves Santo, por eso estamos acá felices, agradecidos con el Señor y trasladándote a ti buenas nuevas para que tú también creas que en medio de la situación que puedas estar pasando, hay cosas de Dios que van a seguir ocurriendo. Sí, y solo sí, las creemos como lo escribió los profetas en el Antiguo Testamento o la misma Biblia describe acerca de los hombres de Dios que vieron el respaldo del Señor en sus vidas. Y yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Asdrúbal, y me pongo a pensar qué importante es que analicemos cada palabra que sale de nuestra boca. Porque Jesús, como extranjero, les empieza a hacer preguntas y no solo no tenían bien correcta su teología, sino se atreven a hablar cosas que no convienen. Tal vez por eso vino la reprensión del Señor. Porque si Él se nos aparece, sacamos todo el discurso políticamente o religiosamente correcto, ¿verdad? Pero ¿qué hablamos cuando creemos que Jesús no está presente? Pero Él sigue estando presente. Continuemos entonces con el versículo 26, Lucas 24, 26. Y Jesús les dice, aunque ellos no lo están reconociendo, ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y por todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. En ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con el poder del cielo. ¡Ah, qué emocionante el desenlace de esta plática casual! Jesús les dice, pero recuérdense ustedes que esto estaba profetizado, que el Mesías tenía que sufrir todas estas cosas para entrar a su gloria. Y fíjense qué largo tuvo que ser ese camino que Jesús los guió por los escritos de Moisés y por los profetas, y ellos empezaron a deleitarse en la enseñanza. Y finalmente entran a la casa, ellos le dicen, mira, no sabemos ni cómo te llamas, pero ¿por qué no? La práctica está tan buena que quédate con nosotros, cenemos juntos y ya mañana sigues tu camino. Y Jesús accede. Y cuando le pasan el pan, él hace la fórmula del partimiento del pan, lo bendice, lo corta y se los da. Ellos lo reconocen y él desaparece de su vista. Una vez más, ese Jesús juguetón que está diciendo, estoy cuando no me esperes, aquí estoy contigo, no temas, no desmayes, sé portador del mensaje, porque a raíz de eso ellos corren a donde están los otros discípulos atemorizados con la puerta cerrada y ellos llevan las buenas noticias de que Jesús ha resucitado. Y Lucas también tiene un buen sentido del humor porque dentro de su propia narrativa, después que los discípulos han escuchado, dicen, bien, si yo sabía que eso era cierto, ¿verdad? Me ardía en el corazón. Y eso se conoce como narrativa epideítica, donde los autores juegan un poco con la dinámica retórica de poder hacer
nuevamente tener ese sentido del humor. Pero lo que nos llama mucho la atención es que el Señor Jesucristo se les aparece a los discípulos. Nuevamente les explica desde Moisés hasta los profetas acerca de lo que habían dicho de Él sobre su sufrimiento, sobre su muerte y sobre su resurrección. Les ratifica que la palabra de Dios es verdadera, es cierta, es eficaz. ¿Por qué? Porque se cumple fielmente de acuerdo a lo que los profetas habían anunciado. Y por eso la resurrección implica el anuncio. La resurrección implica la proclamación del evangelio. La resurrección invita a las mujeres a poder predicar la anunciación de la resurrección. Luego Pedro, luego Juan, después el resto de los apóstoles, posteriormente el hermano incrédulo de Jesús, según Gálatas capítulo 2:9, posteriormente los otros discípulos que reciben las instrucciones que acabamos de leer en el capítulo 24, verso 44 al 49. Y finalmente, 3 años después, Jesús se le aparece a Saulo y Saulo se convierte en el predicador a partir del capítulo 11 del libro de Hechos hacia los gentiles. Por lo tanto, ¿cuál es el desafío que produce la resurrección? El desafío es que se nos invita a anunciar que Él está vivo, Él ha resucitado, que su muerte no fue en vano, más bien su muerte es vida y su resurrección nos da un fuerte sentido de responsabilidad para aquellos que creemos. Anunciar y no cansarnos de anunciar. Buenísimo. Y yo quisiera destacar que en las porciones que leímos en el versículo 38, 39 y luego leímos el 45, hay algo bien interesante y dice, ¿por qué están asustados cuando Jesús se presenta a los discípulos? Les preguntó, dice, ¿por qué tienen el corazón, oigan esto, lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies, pueden ver que de veras soy yo, tóquenme, asegúrense de que no soy un fantasma, los fantasmas no tienen cuerpo. Verso 45, entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y describe ahí las profecías que se habían hablado acerca de él. Quiero destacar lo siguiente, el contraste con las mujeres, las dos mujeres que habían estado observando, como leímos anteriormente en las porciones de la palabra. Oigan esto, es muy probable, a mi criterio, ¿verdad? Es muy probable que las mujeres no tuvieran esas dudas. Es muy probable que la mente de ellas no estuviera cerrada, sino al contrario, estuvieran expectantes. Y por eso fueron privilegiadas en ser las primeras, ¿cómo era Gonzalo? Apostolén, muy bien. Ajá. Fueron las primeras y se convirtieron en portadoras de buenas nuevas. Pero los discípulos tenían dudas. Y el resultado, según lo que dice Jesús, es lo siguiente. Se les cerró la mente. Porque dice aquí el verso 45, entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Amigos y amigas, podría ser que hoy no estemos atrincherados en casa con tantos cerrojos como lo escribió hace un rato cuando estaba hablando de esto, pero esta situación de cuarentena y la situación que estemos viviendo podrían tener atrincheradas nuestras mentes, podría tener nuestra mente cerrada. ¿Por qué? Porque tal vez hemos dejado que las dudas entren a nuestros corazones. El temor a la muerte, como bien lo describía Ronnie hace un buen rato, el temor a no tener con qué comer o a tener el temor de perder nuestro trabajo o un ingreso. Pero realmente la clave es esta, seguimos enfocando en la verdad de Jesús, la verdad que Jesús expresa, la verdad que Jesús trae, la verdad que es Jesús. Mientras estemos conectados con Él, nuestra mente no se va a cerrar y las dudas nos van a dejar en el camino. Pero la clave es seguirnos enfocando en Él y solamente en su verdad. Porque tenemos una decisión muy importante que tomar y es que vamos a alimentar. Si vamos a alimentar la carne o vamos a alimentar nuestro espíritu. Y en la carne y a nivel de nuestra mente podemos estarnos alimentando de temor, de dudas, de decepción, de desesperanza, o podemos alimentarnos y animarnos con las promesas de Dios. Y por eso a mí me gustaba mucho lo que Asdrúbal ha recalcado a lo largo del programa, la importancia de las promesas y de la palabra de Dios a nuestras vidas, para poder saber que lo que Él dice no es que no luchemos con este temor o con esta inseguridad, así como lo veíamos en el pasaje anterior o acá, pero eso no sopesa más en nuestra vida que el ardor de la palabra de Dios en nuestras vidas o que la alegría de saber que Él está vivo. No es que nosotros aquí queramos ignorar la situación que estamos viviendo en la actualidad, pero la situación y la circunstancia no nos roba el gozo en el Señor. Nuestro gozo no es circunstancial, nuestro gozo no es un estado de ánimo, nuestro gozo es una verdad y que Él siempre nos da esperanza y que Él va a regresar por nosotros. Y hablando de eso, Jorge, el versículo 49 dice, ahora enviaré al Espíritu Santo tal como lo prometió mi Padre, pero quédense aquí en esta ciudad, en Jerusalén, hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo.
es un requisito que Jesús nos pone. Antes de salir a hacer ministerio, que estemos llenos del Espíritu Santo, porque somos como ovejas en medio de lobos. Y solo si tenemos una llama de fuego sobre nuestra cabeza, podemos sobrevivir en medio de una jauría. Así que, ¿qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo? Padre bendito, gracias por el poder de tu resurrección. Y hoy queremos pedirte que llenes a cada oyente, a cada televidente con el poder de tu Espíritu Santo, para que podamos ser esas ovejas en medio de lobos. Y como tú instruiste que necesitamos ese poder sobrenatural para ser testigos tuyos, hoy, en este tiempo de confinamiento en casa, te pedimos que nos des ese regalo, que nos llenes con la unción de tu Espíritu Santo, para que al salir podamos manifestar tu poder. Creemos que así va a ser. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Quiero invitarlo, amigo, todos los días a las 8 de la noche tenemos un devocional de adoración y hemos visto milagros allí. Hoy en la noche está el pastor Germán Alp con un servicio de milagros. Mañana vamos a estar con mi familia. Anhelemos la llenura del Espíritu Santo. Digámosle, Señor, en este encierro quiero llegar a esperarte así como estuvieron los del aposento alto esperándote, así que nosotros podamos ser llenos de tu Espíritu Santo en esta época. Bueno, se nos ha terminado el tiempo y quiero pedir a mis amigos coanfitriones hoy del programa que hagamos una breve ronda de despedidas. Escuchen eso, breve ronda de despedida. Yo solo quisiera destacar cuán importante y qué lindo aprender de Lucas. Lucas describe estas partes tan especiales de la resurrección y él emocionado escribe hechos después. Que seamos como Lucas, ¿verdad? Que sigamos describiendo y contando las buenas nuevas de Jesús siempre y en todo lugar. La resurrección produjo alegría en las mujeres, cambió la vida de Santiago, de Pablo y de muchos de los discípulos. La resurrección es esperanza aún en medio del dolor. La resurrección es vida eterna. Jesús nos dice que yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esa es nuestra esperanza. Así es, y estamos agradecidos con Dios porque nos ha permitido hoy tener acceso a toda esta información que seguramente prendió algo en nuestro corazón. Mañana vamos a tener la tercera entrega de estos programas especiales de Semana Santa. Cuéntale a sus amigos si usted fue edificado, para que estemos mañana sintonizados para ver los beneficios o las implicaciones de la ascensión de Jesucristo. Por hoy le decimos, quede con Dios o vaya con Dios. Nuestras conductoras visten prendas de Boutique Damasca. La puedes encontrar en 10ª Avenida 2-52, Zona 14 y seguirles en sus redes sociales. Facebook, @Damasca Zona 14. Instagram, Damasca GT. Damasca, prendas exclusivas de las mejores marcas. Invierte en empresas que confían en la visión de Vaya con Dios.